Realicemos el siguiente ejercicio para comprender las sumas de Riemann. Me pide graficar y determinar el área bajo la curva de la siguiente función, de x cuadrado más 5x más 6. Y obviamente tengo que evaluar del menos 2 a 2 el área bajo la curva. Entonces vamos a tratar de graficar esta función cuadrática para poder entender a lo que se refiere a las sumas de Riemann. Entonces en primera instancia vamos a tratar de graficar esta función cuadrática. Hay varias formas de hacerlo. Recordemos que luego hacíamos una tabulación, asignábamos valores en x, colocábamos la función, obteníamos resultados que serían las y, que es f de x, y calculábamos nuestros pares ordenados x, y. Y con estos pares ordenados determinábamos y graficábamos nuestra gráfica prácticamente de esa función. Pero también lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos calcular las intersecciones en el eje X y en el eje Y. Primero vamos a poner 1, cálculo de intersección en el eje Y. ¿Cómo determino cómo calculo la intersección en el eje Y? El eje contrario de las Y es la X, por lo tanto el contrario del eje de las Y es el eje de las X, y eso lo voy a igualar a 0. Y entonces cuando x es igual a 0 lo voy a evaluar en la función. Por lo tanto me dice que f de x, pero x vale 0, de la función. Aquí le voy a poner la función es x cuadrada más 5x más 6. Donde se encuentra una x voy a colocar el valor de 0. Entonces recordemos, paréntesis al cuadrado más 5 paréntesis más 6. Obviamente en donde se encuentra una x colocamos el valor de 0, por lo tanto sería 0, 0. 0 al cuadrado me daría 0, más 5 por 0 me daría 0, más 6. Es decir que cuando la función la evaluamos a 0, ¿sí? Prácticamente valdría 6. Es decir que mi par ordenado, cuando x es igual a 0, y nos dio 6. Por lo tanto, ese sería mi intersección en el eje de las y. Que si lo hubiéramos visto de una manera muy sencilla, recordemos que siempre, si esto vale 0, prácticamente es el último valor de la forma ax cuadrada más bx más c. El c siempre va a ser mi intersección en el eje de las y. Ahora voy a calcular la intersección. 2. Cálculo de intersección ahora en el eje de las x. Ahora otra vez, ¿cuáles son el eje contrario de las x? Pues el eje de las y. Y entonces, como el eje de las y, ahora lo voy a evaluar a 0. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos que f de x es lo mismo tener aquí a y. Por lo tanto yo tengo y es igual a x cuadrada más 5x más 6. Por lo tanto, a y lo vamos a igualar a ¿qué? A 0. Y esto es igual a x cuadrada más 5x más 6. Una vez ya igualando a 0, tengo que determinar cuánto valen mis dos raíces. Recordemos que cuando es una cuadrática tengo dos valores x1 y x2. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Hay varias formas de resolver una función cuadrática. Obviamente la fórmula general o por medio de la factorización. Si yo factorizo esto, tengo que buscar, como es de la forma x cuadrada más bx más c, tengo que buscar dos números. En este caso tengo una x cuadrada más 5x más 6. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den ¿quién? 5. Por lo tanto, en automático aperturo dos paréntesis, coloco x
x, porque x por x me darían los x cuadrada. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den 6 positivos. En este caso el 3 y el 2. Obviamente 3 por 2 me darían 6. Ambos tendrían que ser positivos para que me dé más 6. Porque más 3 más 2 también me darían los más 5. Por lo tanto mis números serían más 3 y más 2. Una vez que ya encontré y factoricé, lo más fácil es igualarlas a ¿quién? A 0. Es decir que quedaría x más 3 es igual a 0 y x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, despejando, x1 va a quedar, ese está sumando, pasaría restando. Por lo tanto, un valor sería x1 valdría menos 3 y x2 es igual, ese está sumando, pasaría restando. Entonces encuentro los dos valores de x, que si yo lo hago por medio de la fórmula general, obviamente llegaría a los mismos resultados de x1 y x2 de menos 3 y menos 2. Y entonces ya encontré las intersecciones en el eje x, en el eje y, que es lo que realmente me interesa. Por lo tanto, antes de borrar, entonces quedaría x, un punto quedaría x, y. En x me dio menos 3 y y 0. Y el otro punto x, y me dio menos 2 en x, 0 en y, porque lo estamos evaluando en 0. Por lo tanto, estos serían mis puntos con los que yo voy a empezar a graficar. Y entonces, antes de borrar, voy a dejar los puntos de la intersección. Y entonces voy a dejar únicamente lo que es la función para continuar el ejercicio. Vemos que la función es f de x es igual a x cuadrada más 5x más 6. Para borrar todo esto. Y entonces recordemos que en el eje de las y, de las x, mi punto de intersección me quedó en el 0,6. Y en el eje de las y, mis dos puntos fueron menos 3,0. El otro fue menos 2,0. Digo, para empezar a borrar y hacer espacio. Entonces ya calculé en el eje de las x, eje de las y, las intersecciones, y voy a empezar a dibujar mi gráfica. Obviamente sé que en el 6 debe ser en el eje de las y, y yo en el eje de las x voy, ese serían ejes, y entonces fíjense, vería de menos 3 a menos 2, es decir que y está en las y positivas, es decir que aproximadamente tendría más en el eje positivo, y mis y van de menos 3 a menos 2. Por lo tanto, menos 3 a menos 2. Por lo tanto, vamos a ver. Y iríamos a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces aquí quedaría menos 1, menos 2. Vamos a hacerlo un poco más equidistantes para hacerlo un poco más grande. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 1, menos 2. Y prácticamente serían los puntos. Entonces me dice que es 0,6. Es decir, 0 en x y 6 hacia arriba en y. Esos serían mis ejes de las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí estaría mi punto. 0,6. Mi otro punto es menos 3,0. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está mi punto. Menos 3,0. Y el otro sería menos 2,0. Es decir, que mi otro punto estaría aquí, que sería menos 2,0. Es decir, en teoría, mi gráfica iría más o menos así. Pero aquí ya no sé lo que es lo que pasa.
sé que por aquí en automático tendría que subir porque es una parábola. Y entonces aquí me hace falta el punto final, el punto más, el mínimo en este caso, en esta parábola, o el máximo si hubiera sido invertida hacia una parábola que abriera hacia abajo, o si abre hacia arriba, tendré que buscar el punto mínimo. Por lo tanto, me hace falta determinar este punto, que sería prácticamente ¿quién? Tendría que ser mi vértice, ¿sale? Y entonces, para calcular el vértice, hay una formulita que me dice que el vértice de una parábola es la coordenada h, k, donde h es igual a menos b sobre 2 veces a, y para calcular k es igual a b 4 veces ac, 4ac menos b al cuadrado entre 4 veces a. Y con esto yo calcularía la coordenada del vértice de una parábola. Obviamente mi fórmula me dice que, aquí la voy a colocar, x cuadrada más 5x más 6. En este caso, esta es de la forma ax cuadrada más bx más c. Por lo tanto, a es igual a 1, b es igual a 5 y c es igual a 6. Aquí están los valores que corresponden. Entonces, por lo tanto, calculando h es igual a menos b, pero es menos de la fórmula y b vale 5 sobre, en este caso vale 2, que multiplica a, pero a vale 1. Entonces quedaría menos 5 sobre 2 y esto es igual a menos 2.5. Es decir, que más o menos estaría menos 1, menos 2, menos 2.5. Sí, obviamente tendría que estar en el centro de menos 3 y menos 2. Por lo tanto, este valor es correcto. Entonces me dio h 2.5, que sería mi punto en x. Y ahora voy a calcular lo que es mi valor k. Por lo tanto, k es igual a 4, que multiplica a, pero a vale 1, que multiplica c, c vale 6, menos b al cuadrado, b vale 5, 5 al cuadrado sobre 4 veces a, pero a vale 1. Sustituyendo, k es igual a 4 por 1 son 4, por 6 son 24, menos 5 por 5 me daría 25 sobre 4. Eso se quedaría como 24 menos 25, me quedaría menos 1 sobre 4 y eso es igual a menos 0.25. Es decir, que mi coordenada va a quedar en el 2.50, 25 negativo. Es decir, que si este es 1, pues más o menos 0.5, 0.25 estaría como por aquí así. Y entonces por aquí estaría mi punto. Este tendría que ir a subir. Y este punto, que es mi vértice, quedaría como 2.5 negativo, coma, menos 0.25. Es decir, que yo ya determiné prácticamente mi gráfica, ¿sí? Pero ojo, me dice que lo tenía que evaluar de menos 2 a 2 y calcular el área bajo la curva. ¿Qué significa? Que a partir de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, obviamente mi parábola se tiene que prolongar. Y entonces me piden calcular toda el área bajo de esta curva para ver cuántas unidades cuadradas representa de menos 2 hasta 2, ¿sí? De esta función. Y entonces, ¿cómo determino esta área? Pues bueno, esta área la vamos a determinar
pues con las sumas de Riemann. Y entonces para calcular esta área de menos 2 a 2 de esta función, entonces tengo que realizar las sumas de Riemann. Entonces vamos a borrar. Lo que quería que vieran es a qué se refieren los intervalos que vienen o que nos están solicitando calcular las áreas. Si hubieran pedido calcular de menos 3 a menos 2, pues obviamente lo que tendríamos que calcular sería esta área. Y si hubiera sido de menos 3 en adelante, pues tendría que ser ¿quién? El área bajo la curva. ¿Sale? En este caso vamos a calcular de menos 2 a 2 y vamos a determinar toda esa área de manera como lo establecen las sumatorias de Riemann. Y entonces esto ya sería como la integral de menos 2 a 2 de x cuadrada más 5x más 6. Y entonces vamos a iniciar a resolver con las sumas de Riemann. Por lo tanto, ahora vamos a calcular las áreas por debajo de la curva con las sumatorias de Riemann. Ya vimos en la gráfica el intervalo que va de menos 2 a 2 y lo que vamos a determinar, el área va por debajo de la curva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para las sumatorias de Riemann? Hay una formulita general que me dice que la integral de a b, que es el límite inferior al límite superior de una función f de x diferencial de x, es igual a el límite cuando n tiende a infinito de una función de a más i por delta x y todo esto que multiplica a delta x. Obviamente en la parte del límite incluye lo que es la notación sigma, que va de i a 1 a un límite superior n. Y esa sería mi fórmula general para poder utilizar lo que es la sumatoria de Riemann, donde también me dice que para delta x debe ser la diferencia del límite superior, sería b menos a, y todo esto sobre n. Y entonces eso es lo que tendría que evaluarlo, y esa sería como que mi fórmula general para determinar las sumatorias de Riemann. Y entonces es muy parecido a la regla de los 4 pasos, donde obviamente donde se encontraba una x colocábamos x más delta x, ¿sí? Y le restábamos la función original y todo eso sobre delta x, ¿sí? Y luego evaluábamos el límite cuando delta x valía 0. Es muy similar, nada más que ahora es a más i más delta x. Por lo tanto, en primera instancia vamos a calcular delta x. Delta x es igual a b menos a. Vamos a poner aquí b menos a y todo esto sobre el valor de n. A, vamos a poner aquí, a es igual a menos 2 y b es igual a 2. Por lo tanto b es igual a menos 2 y b es igual a 2. Sustituyendo, delta x es igual a b. B vale 2 menos el valor de a, pero vale menos 2 sobre n. Recordemos que este menos es de la fórmula y este es menos 2 es del valor de a. Cualquier signo que antecede cualquier paréntesis lo
afecta y por lo tanto menos por menos me daría más. Entonces quedaría 2 más 2 sobre n. Por lo tanto delta x me quedaría como 4 sobre el valor de n. Y entonces ya determiné cuánto vale delta x. Vamos a ponerlo aquí. Entonces delta x ya al final me dio igual a 4 sobre n. Entonces vamos a determinar ahora a dónde vamos a evaluar nuestra función. En este caso mi función me dice que va a ser a más i por delta x y todo eso por delta x. Primero voy a evaluar esta parte de aquí donde me dice que la función es igual a a. A vale menos 2 más i por delta x, pero delta x vale 4 sobre n y todo eso lo tengo que multiplicar por delta x, pero delta x valdría ¿cuánto? 4 sobre n. Y entonces ahora sí voy a evaluarlo en mi integral. Entonces ya sé cuánto es lo que tengo que sustituir. Esto lo tengo que sustituir en mi función original donde vea una x. Y entonces voy a empezar a armar lo que es mi integral. Y entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría que la integral de menos 2 a 2, ¿sí? Cuando de la función x cuadrada más 5x más 6 es igual al límite cuando n tiende a infinito de notación sigma de i igual a 1 de la función. Y ahora sí, donde se encuentra una x, voy a colocar menos 2 más 4i sobre n y todo está elevado al cuadrado. Y luego sigue más más 5 que multiplica a x, pero x lo vamos a evaluar como menos 2 más 4 veces i sobre n más 6. Y entonces todo esto es mi función. Y lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por delta x. Delta x vale, esto es delta x. Y eso lo voy a multiplicar por 4 sobre n. Y entonces sí, vamos a hacer ya las operaciones para proceder a simplificar. Esto es un binomio, lo tengo que realizar, por lo tanto, menos 2 más 4i sobre n elevado al cuadrado es igual, recordemos que esto es como si fuera a más b elevado al cuadrado, es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, me dice que es menos 2 elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que es menos 2, por el segundo, que es 4i sobre n, más el cuadrado del segundo, que es 4i sobre n elevado al cuadrado. Haciendo operaciones, me quedaría que menos por menos me daría más, me quedaría 4, más por menos me da menos, por más me da menos, menos 2 por 2 son 4, por 4 me daría 16i sobre n más 4i, recordemos que como está en fracción, a sobre b elevado a una potencia es igual a la n sobre b a la n. Por lo tanto, si yo tengo
4i sobre n elevado al cuadrado es igual a 4i elevado al cuadrado sobre n elevado al cuadrado. Por lo tanto sería 4 al cuadrado me darían 16, y al cuadrado me daría i cuadrada sobre n al cuadrado. Por lo tanto me quedaría como 16i al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces el desarrollo de todo esto me quedaría 4 menos 16i sobre n más 16i cuadrado sobre n cuadrado. Simplificando quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a, vamos a ordenarlo de una vez, 16i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 16i sobre n más 4, que es toda esta parte que tengo aquí. Y una vez vamos a multiplicar lo que es este 5, más por menos me daría menos, 5 por 2 me daría menos 10, más por más me da más, 5 por 4 me darían 20, 20i sobre n, recordemos que esto lo puedo convertir en fracción, y es 5 por menos 2 me da menos 10, 1 por 1 me daría 1, 5 por más 4 me daría más 20i, y 1 por n me daría n. Y todo esto más 6. Y todo esto lo multiplica lo que es 4 sobre n. ¿Podemos reducir términos semejantes? Sí. Tengo términos semejantes en términos de i. Tengo 16i sobre n, 20i sobre n. Y también tengo los números que son más 4, menos 10, más 6. Por lo tanto, simplificando me quedaría como de la siguiente forma. 16i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 16 más 20i me quedarían como más 4 veces i sobre n. Recordemos que ese es positivo y ese es negativo, es una resta, pero permanece el signo del número mayor, y en este caso me quedaría más 4i sobre n. Más 4 menos 10 me darían menos 6, más 6 me quedaría más 0. Y esto lo va a multiplicar ¿por quién? Por 4 sobre n. Y entonces pues podemos ya realizar lo que es la multiplicación. Vamos a realizarla. Entonces quedaría de la siguiente forma. 4 por 16 me quedaría igual a 64 i al cuadrado. N por n cuadrada me quedaría n al cubo. Más por más me daría más. 4 por 4 me darían 16 i sobre n por n me daría n al cuadrado. Y obviamente 4n por 0 me daría 0. Y entonces esto es lo que realmente me quedaría de la simplificación, ya al multiplicarlo por delta x. Y ahora sí, ya puedo evaluarla con sigma. Y entonces recordemos que todo esto es una constante, y las constantes van afuera de sigma. Por lo tanto me quedaría como 64 sobre n al cubo de notación sigma de i igual a 1 a n de i al cuadrado. Más, esto también es una constante, quedaría 16 sobre n al cuadrado de notación sigma de i igual a 1 a la n de 1i. Y entonces esto es notación sigma, ya lo podemos calcular. Recordemos que notación sigma de i igual a 1 exponente n, límite n, de 1i es igual a n al cuadrado más n, y todo esto sobre 2. Y lo que es sigma de i igual a 1 de i al cuadrado es igual a 2n al cubo más 3n al cuadrado más
más n sobre 6. Y eso sería prácticamente lo que tengo que evaluar, y cuadrada y i. 2 en el cubo más 3n cuadrada más 6 sobre 6. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a evaluarlo. Y entonces lo voy a hacer en la parte de aquí abajo. Entonces quedaría como 64 sobre n al cubo, que multiplica a i al cuadrado, pero i al cuadrado sería 2n al cubo más 3n cuadrada más n sobre 6 más 16n al cuadrado, que multiplica i, pero i vale ¿cuánto? N cuadrada más n sobre 2. Y ahora sí, vamos a evaluarlo. Y recordemos que ahora sí podemos evaluarlo cuando el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? El 64 quedaría fuera, 64 sobre n al cubo, ¿sí? Bueno, antes de hacer esto podemos simplificarlo para que queden todos en términos de ¿quién? De n. Yo puedo invertir esos valores, intercambiarlos, el 6 hacia afuera y el n hacia adentro. Entonces, realizando ese procedimiento quedaría como 64 sobre 6, ¿sí? Del límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Ahora sí, ya que todos queden en términos de n, que sería 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, y todo esto sobre n al cubo, más 16 sobre, en este caso este 2 lo vamos a sacar, y este 2 lo vamos a intercambiar, de el límite de n cuando tiende a infinito, de n al cuadrado más n, y todo esto sobre n cuadrada. Y entonces ahora sí vamos a evaluarlo cuando el límite tiende a infinito. Pero cuando tiene infinito, recorre. Por lo tanto, ahora vamos a calcular las áreas por debajo de la curva con las sumatorias de Riemann. Ya vimos en la gráfica el intervalo que va de menos 2 a 2, y lo que vamos a determinar, el área va por debajo de la curva. ¿Qué es lo que tengo que hacer para las sumatorias de Riemann? Hay una formulita general que me dice que la integral de a b, que es el límite inferior al límite superior de una función f de x diferencial de x, es igual a el límite cuando n tiende a infinito de una función de a más i por delta x, y todo esto que multiplica a delta x. Obviamente en la parte del límite incluye lo que es la notación sigma, que va de i a 1 a un límite superior n. Y esa sería mi fórmula general para poder utilizar lo que es la sumatoria de Riemann, donde también me dice que para delta x debe ser la diferencia del límite superior, sería b menos a, y todo esto sobre n. Y entonces eso es lo que tendría que evaluarlo, y esa sería como que mi fórmula general para determinar las sumatorias de Riemann. Y entonces es muy parecido a la regla de los 4 pasos,
donde obviamente donde se encontraba una x colocábamos x más delta x, ¿sí? Y le restábamos la función original y todo eso sobre delta x, ¿sí? Y luego evaluábamos el límite cuando delta x valía 0. Es muy similar, nada más que ahora es a más y más delta x. Por lo tanto, en primera instancia vamos a calcular delta x. Delta x es igual a b menos a. Vamos a poner aquí b menos a y todo esto sobre el valor de n. A, vamos a poner aquí, a es igual a menos 2 y b es igual a 2. Por lo tanto es b es igual a menos 2 y b es igual a 2. Sustituyendo, delta x es igual a b. B vale 2 menos el valor de a, pero es vale menos 2 sobre n. Recordemos que este menos es de la fórmula y este es menos 2 es del valor de a. Cualquier signo que antecede cualquier paréntesis lo afecta y por lo tanto menos por menos le daría más. Entonces quedaría 2 más 2 sobre n. Por lo tanto delta x me quedaría como 4 sobre el valor de n. Y entonces ya determiné cuánto vale delta x. Vamos a ponerlo aquí. Entonces delta x ya al final me dio igual a 4 sobre n. Entonces vamos a determinar ahora a dónde vamos a evaluar nuestra función. En este caso mi función me dice que va a ser a más i por delta x y todo eso por delta x. Pues mira, voy a evaluar esta parte de aquí donde me dice que la función es igual a a. A vale menos 2 más i por delta x, pero delta x vale 4 sobre n y todo eso lo tengo que multiplicar por delta x, pero delta x valdría ¿cuánto? 4 sobre n. Y entonces ahora sí voy a evaluarlo en mi integral. Entonces ya sé cuánto es lo que tengo que sustituir. Esto lo tengo que sustituir en mi función original donde vea una x. Y entonces voy a empezar a armar lo que es mi integral. Y entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría que la integral de menos 2 a 2, ¿sí? Cuando de la función x cuadrada más 5x más 6 es igual al límite cuando n tiende a infinito de notación sigma de i igual a 1 de la función. Y ahora sí, donde se encuentra una x voy a colocar menos 2 más 4i sobre n y todo está elevado al cuadrado. Y luego sigue más más 5 que multiplica a x, pero a x lo vamos a evaluar como menos 2 más 4 veces i sobre n más 6. Y entonces todo esto es mi función. Y lo tengo que multiplicar por ¿quién? Por delta x. Delta x vale, esto es delta x. Y eso lo voy a multiplicar por 4 sobre n. Y entonces sí, vamos a hacer ya las operaciones para proceder a simplificar. Esto es un binomio, lo tengo que realizar, por lo tanto, menos 2 más 4i sobre n elevado al cuadrado
es igual, recordemos que esto es como si fuera a más b elevado al cuadrado, es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, me dice que es menos 2 elevado al cuadrado más 2 veces el primero, que es menos 2, por el segundo, que es 4i sobre n, más el cuadrado del segundo, que es 4i sobre n elevado al cuadrado. Haciendo operaciones, me quedaría que menos por menos me daría más, me quedaría 4, más por menos me da menos, por más me da menos, 2 por 2 son 4, por 4 me daría 16i sobre n, más 4i, recordemos que como está en fracción, a sobre b elevado a una potencia es igual a la n sobre b a la n. Por lo tanto, si yo tengo 4i sobre n elevado al cuadrado es igual a 4i elevado al cuadrado sobre n elevado al cuadrado. Por lo tanto, sería 4 al cuadrado me darían 16, y al cuadrado me daría i cuadrada sobre n al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría como 16i al cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, el desarrollo de todo esto me quedaría 4 menos 16i sobre n más 16i cuadrado sobre n cuadrado. Simplificando, quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a, vamos a ordenarlo de una vez, 16i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 16i sobre n más 4, que es toda esta parte que tengo aquí. Y una vez vamos a multiplicar lo que es este 5, más por menos me daría menos, 5 por 2 me daría menos 10, más por más me da más, 5 por 4 me darían 20, 20i sobre n, recordemos que esto lo puedo convertir en fracción, y es 5 por menos 2 me da menos 10, 1 por 1 me daría 1, 5 por más 4 me daría más 20i, y 1 por n me daría n. Y todo esto más 6. Y todo esto lo multiplica lo que es 4 sobre n. ¿Podemos reducir términos semejantes? Sí. Tengo términos semejantes en términos de i. Tengo 16i sobre n, 20i sobre n. Y también tengo los números que son más 4, menos 10, más 6. Por lo tanto, simplificando me quedaría como de la siguiente forma. 16i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 16 más 20i me quedarían como más 4 veces i sobre n. Recordemos que ese es positivo y ese es negativo, es una resta, pero permanece el signo del número mayor, y en este caso me quedaría más 4i sobre n. Más 4 menos 10 me darían menos 6, más 6 me quedaría más 0. Y esto lo va a multiplicar por ¿quién? Por 4 sobre n. Y entonces pues podemos ya realizar lo que es la multiplicación. Vamos a realizarla. Entonces quedaría de la siguiente forma. 4 por 16 me quedaría igual a 64 y al cuadrado. N por n cuadrada me quedaría n al cubo. Más por más me daría más. 4 por 4 me darían 16 y sobre n por n me daría n al cuadrado. Y obviamente 4n por 0 me daría 0. Y entonces esto es lo que realmente me quedaría de la simplificación, ya al multiplicarlo por delta x. Y ahora sí, ya puedo evaluarla con sigma. Y entonces recordemos que todo esto es una constante, y las constantes van afuera de sigma. Por lo tanto me quedaría como
64 sobre n al cubo de notación sigma de i igual a 1 a n de i al cuadrado. Más, esto también es una constante, quedaría 16 sobre n al cuadrado de notación sigma de i igual a 1 a la n de una i. Y entonces esto es notación sigma, ya lo podemos calcular. Recordemos que notación sigma de i igual a 1 exponente n, límite n, de una i es igual a n al cuadrado más n y todo esto sobre 2. Y lo que es sigma de i igual a 1 de i al cuadrado es igual a 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Y eso sería prácticamente lo que tengo que evaluar, i cuadrada y i. 2 en el cubo más 3n cuadrada más 6 sobre 6. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a evaluarlo. Y entonces lo voy a hacer en la parte de aquí abajo. Entonces quedaría como 64 sobre n al cubo, que multiplica a i al cuadrado, pero i al cuadrado sería 2n al cubo más 3n cuadrada más n sobre 6 más 16n al cuadrado, que multiplica i, pero i vale ¿cuánto? N cuadrada más n sobre 2. Y ahora sí, vamos a evaluarlo. Y recordemos que ahora sí podemos evaluarlo cuando el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? El 64 quedaría fuera, 64 sobre n al cubo, ¿sí? Antes de hacer esto podemos simplificarlo para que queden todos en términos de ¿quién? De n. Yo puedo invertir esos valores, intercambiarlos, el 6 hacia afuera y el n hacia adentro. Entonces, realizando ese procedimiento quedaría como 64 sobre 6, ¿sí? De límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Ahora sí, ya que todos queden en términos de n, que sería 2n al cubo más 3n al cuadrado más n y todo esto sobre n al cubo. Más 16 sobre, en este caso este 2 lo vamos a sacar y este 2 lo vamos a intercambiar, de el límite de n cuando tiende a infinito de n al cuadrado más n y todo esto sobre n cuadrada. Y entonces ahora sí vamos a evaluarlo cuando el límite tiende a infinito. Pero cuando tiene infinito recordemos que hay una propiedad que siempre hay que dividirlo entre el exponente mayor. Entonces esto quedaría como 64 sextos del límite de n cuando tiende a infinito de 2 sobre de n al cubo, todo esto sobre n al cubo, más 3n al cuadrado sobre n al cubo, más n sobre n al cubo, y todo esto sobre n al cubo sobre n al cubo.
Recordemos cuando evaluamos en derivación el límite al infinito, se dividía entre el de grado mayor. Y esto lo podemos simplificar. 16 entre 2 me quedarían como 8. 8 el límite de n cuando tiende a infinito de lo siguiente. Buscamos el exponente de grado mayor, que es n cuadrada más n, y todo esto sobre n cuadrada n. Evaluando este límite y simplificando, esto podemos decir lo que serían 64 tiene mitad, serían 32 tercios del límite de n cuando tiende a infinito. Cuando evaluamos límites al infinito, recordemos que siempre buscamos o dividimos entre el de grado mayor. En este caso sería el de grado mayor es n a la 3, por lo tanto quedaría 2n al cubo más 3n cuadrada más n, y todo esto lo vamos a dividir entre n al cubo, n al cubo, n al cubo. Todo esto sobre n cúbica sobre n cúbica. Eso lo podemos simplificar. 16 entre 2 me daría 8, que multiplica al límite cuando n tiende a infinito. Y lo mismo, tendría que ser n sobre 2 más n sobre 2. Y en este caso recordemos que aquí es n al cuadrado, n cuadrada, y entonces lo dividimos entre el grado mayor, que sería n cuadrada y n cuadrada. Entonces ahora si aplicamos las leyes de los exponentes, recuerden que las leyes de los exponentes es a a la n sobre a a la m es igual a la diferencia del de arriba menos el de abajo. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a 32 tercios cuando el límite de n tiende a infinito. Obviamente n cúbica con n cúbica, obviamente es de a 0. Recordemos que un a a la 0 es igual a 1. Por lo tanto me quedaría 2 por 1 más n2 menos 3, me quedaría 3n a la 1 más 1 sobre n a la 2. Todo esto sobre 1 porque este con este me daría 1. Más 8 límite de n cuando tiende a infinito. N cuadrada con n cuadrada me daría la unidad, que es 1, más n sobre n cuadrada me quedaría 1 sobre n, y nada más porque este con este me daría la unidad. Recordemos que aquí me da 3 sobre n a la 1 porque tenemos n a la 2 sobre n a la 3. En este caso tengo un 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Únicamente simplifico las bases. Sería 3 n a la 2 menos 3. Y esto es un 3 a la n menos 1. Más 2 menos 3 me daría menos 1. Pero no puedo tener exponentes negativos. Por lo tanto, únicamente la base va hacia abajo. Y por eso me queda 3 sobre n a la 1. Que es lo que tengo aquí. Y n sobre n al cubo, recordemos que es n sobre n al cubo a la 1, es n1 menos 3, y esto es igual a n a la menos 2. Igual, como no puedo tener negativos, es 1 sobre n al cuadrado, que es lo que tengo en esta parte de aquí. Por lo tanto, ahora sí, ya una vez que ya simplificamos, ahora sí ya podemos evaluar. Vamos a evaluar el límite cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, esto va a ser igual a 32 tercios del límite
cuando n tiende a infinito de 2 más 3 sobre n, pero n tiende a infinito, más 1 sobre n, pero n es infinito elevado al cuadrado, más 8 por el límite de n cuando tiende a infinito, que multiplica a 1 más 1 sobre n, pero n es infinito. Y entonces vamos a simplificarlo. Entonces eso quedaría como 32 tercios. Recordemos que hay una propiedad que me dice que cuando es una constante que sobre infinito es igual a 0, una constante sobre infinito elevado a una cierta potencia es igual a 0, 1 sobre infinito elevado a una cierta potencia es igual a 0, 1 sobre infinito es igual a 0. Y entonces esto es una constante sobre infinito, esto tiende a 0, 1 sobre infinito al cuadrado, que es igual a una cierta potencia, también tiende a 0, y eso es lo mismo. Por lo tanto, únicamente me quedaría 32 por 2 más 8, que multiplica a 1. Haciendo operaciones, esto lo convierto en fracción, entonces me quedarían como 64 tercios más 8. 8 sobre 1 y hacemos la fracción. 3 por 1 son 3, 64 por 1 son 64, más 8 por 3 son 24, 20 más 60 son 80, 84, 88 tercios. 88 sobre 3, esto me daría prácticamente como 29 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área que va de menos 2 a 2 de esta función que asuramos en la gráfica anterior, prácticamente se aproxima a 29 unidades cuadradas, o lo que son 88 tercios. Aquí los voy a colocar. Esto nos da como resultado como 88 tercios o 29 unidades cuadradas. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo puedo evaluar de cierta manera? De manera muy sencilla y nada más para comprobar si efectivamente estoy bien. Pues bueno, primero lo que tengo que hacer es derivar lo que es esta función. Recordemos que la derivada de x cuadrada sería x cúbica sobre 3. Recordemos que se le suma 1 al exponente, 2 más 1 son 3, y este se repite en la parte de abajo. Más 5x, recordemos aquí tengo un exponente 1, 1 más 1 me daría 2, y este mismo exponente lo repito abajo, y más 6, pero se queda la constante y le agrego una x. Esta función ya la integré, ahora sí la voy a evaluar del límite inferior de menos 2 a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, bien fácil. Lo que tengo que hacer es donde se encuentra una x, voy a subirlo, voy a sustituirlo por el límite superior, y luego menos esta misma función, pero sustituyendo ahora el límite inferior. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma: límite superior menos límite inferior. Eso quedaría donde se encuentra una x, aperturo paréntesis, más 5 paréntesis al cuadrado sobre 2, más 6 por paréntesis, y todo esto menos esta misma función, pero lo voy a evaluar al límite inferior. Sería paréntesis al cubo sobre 3, más 5 paréntesis al cuadrado sobre 2, más 6 paréntesis, y listo. Y ahora sí, es límite superior, límite inferior. Sería 2, 2, 2. Límite inferior es menos 2 y menos 2. Haciendo operaciones quedaría 2 por 2 son 4, por 2 son 8, 8 tercios, más 2 por 2 son 4, por 5 son 20, entre 2 me darían 10, más 12. Haciendo operaciones me quedaría menos 2 al cubo, me quedarían menos 8 tercios,
Más por menos me daría menos por menos me da más. 4 por 5 son 20. 20 entre 2 me daría más 10. Menos 12. Reduciendo términos me quedarían 8 tercios. 10 más 12 serían 22. Menos 8 tercios menos 2. ¿no? Me quedaría menos 8 tercios. Menos 2 sobre 1. 10 menos 12 me daría menos 2. Y entonces esto me quedaría de la siguiente forma. 1, esto me quedaría como 3. 8 por 1 son 8. Más 8 por 3, 8, 22 por 3 serían 66. Todo esto menos. Quedarían 3. 8 menos 8 menos 6. Y eso es igual a menos 14 tercios. Entonces esto ya simplificados quedarían de la siguiente forma. Ya para cerrar quedarían como 8 más 66. Me quedarían 74 tercios. 74 tercios menos 6 menos 14 tercios. Recordemos que menos por menos me daría más. Por lo tanto quedaría 74 tercios más 14 tercios. Y estos son 70 más 10 son 80, 84, 88 tercios. Y esto es 88 tercios unidades cuadradas. Por lo tanto, llegamos al mismo resultado. Que si eso yo lo divido me darían 29 unidades cuadradas. Por lo tanto, mi resultado con las sumatorias de Riemann es correcto. Y obviamente de manera mucho más sencilla es evaluar. Integramos la función y después evaluamos en 2 y luego en menos 2 y hacemos una resta. Límite superior menos el límite inferior. Y con eso también podemos determinar el área bajo la curva de una gráfica.